Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Mira, si te parece, antes de empezar, un anuncio muy breve, o más bien un regalazo para todos nuestros oyentes. Si recordáis, hace algún tiempo en la revista Gigantes del Básquet se hizo un especial muy completo sobre la carrera de ese revolucionario llamado Stephen Curry. Bueno, pues ahora podéis descargaros la revista digital gratis desde el enlace que tenéis en la descripción y también en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Un número espectacular, Desde Gonzalo, luego. muy recomendable. Y recordamos de paso que la guía NBA, realizada por Sergio Rabinal, Alejandro Gaitán y Enrique García, sigue disponible ahora que está empezando la temporada. Sí. También es un producto muy apetecible. Pues ahora, si te parece, Andrés, empezamos. Listen, DeAndre, dominating that performance you had yesterday. I need you to step it up, my boy. You got to do three things. You got to rebound, and you got to block shots, and you got to dominate. The pressure's not on you. You're playing with two great players that get double a lot. When they make the little bounce pass, catch it and throw it down. That's not going to get it done. We need you, brother. We need you to step up. Hey, Shaq, you know what bothers me about it too? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. De costumbre, Andrés, solemos comenzar la temporada con alguno de esos grandes movimientos del verano que explica un nuevo proyecto en la NBA o reforzar alguno de los que ya había. El caso de Ayton y los Lakers es diferente, pero nos llamó la atención y desde luego fue una de las noticias del verano, de un momento como muy temprano y la posibilidad que los Lakers tenían de llenar un vacío pendiente. Claro, cuando Ayton ya se incorpora a la disciplina del equipo, el training camp, la pretemporada, pues ya veíamos un montón de piezas y de titulares, y a mí particularmente me llamó la atención uno que firmaba Lou Murray, mucho más habituado a cubrir a los Clippers, que decía: un Ayton más agresivo no tiene por qué ser más eficiente, no tiene por qué valer. Claro, yo ahí me preguntaba, hombre, ¿ni siquiera agresivo vale? Porque tal vez ese haya sido su principal problema. Uno de ellos, desde luego, ¿no? Andrés, cuando un número uno del draft reciente, pongamos, llega a un equipo en clave aspirante y lo hace a precio de saldo, vamos a decir que esa llegada, esa adquisición, aparenta ser una buena noticia. Porque todavía pesa más el potencial que la realidad. Pesa más la posibilidad que los motivos por los cuales ese jugador llegó a ese precio. Ya digo que si además puede cubrir un vacío, pues es normal que en principio aquello no sonara mal. Y dejemos algo claro, Gonzalo, al final los motivos por los que confiar en un tipo así, yo diría que son aún bastante evidentes. Sí. Y quizás aún es un poco el término clave aquí, pero sí que existen, Gonzalo. Estamos hablando de un jugador que tiene 27 años, es un 7 pies muy móvil, jugador excelente por encima del aro, con 7 temporadas en la liga de experiencia, todas ellas promediando un doble-doble con al menos 14 puntos, experiencia incluso en finales de la NBA. Dudas las tiene, claro que las tiene, por eso el salario de hecho va a ser de $8 millones. Claro. Por eso hay 7 jugadores que ganan más dinero que él solo en los Lakers. 7, Gonzalo, 7, son muchos, ¿eh? Pero por ese precio tienes que apostar por él. Yo diría que en circunstancia Lakers, Claro. sí o sí. Ayton fue también parte implicada en el draft de 2018, si recuerdas. Lo digo porque aquel draft, el de Luka Doncic, por supuesto, no solo tuvo al ya sabido Marvin Bagley como número 2 por encima del esloveno, sino que también tuvo a Ayton como número 1. Y aunque el tiempo va a pasar factura siempre con esto, la trayectoria de Ayton, al menos de inicio, sí que aguantó mejor ese suceso. Es decir, el ser elegido por delante de Luka Doncic. Sobre todo, ya digo, inicialmente en su carrera. Y recalco esto porque los primeros años de Ayton, su progresión hacía presagiar que, no llegando a ser Doncic, obviamente, sí podía ser un interior de referencia de la liga, Gonzalo. En su tercer año, de hecho, estaba jugando ya las finales de la NBA, siendo pieza muy importante en aquellos Suns. De hecho, a nivel interno, para ciertos jugadores actuales de los Lakers, podemos decir que los pesos pesados, básicamente, sigue siendo ese recuerdo de Ayton el que les invita a confiar, Gonzalo, el que les invita a apostar, el que permite ser optimista con él. Eso y que, por supuesto, y esto no es baladí, Bill Duffy, que es agente de Luka Doncic, también es agente de DeAndre Ayton, como lo era, por cierto, de Jackson Hayes. Porque ya sabes que en caso de duda, Gonzalo, la solución se busca en casa. En casa, sí. De todas formas, sobre el papel, que ahí insistieron muchos analistas, Ayton
suponía una mejoría para los Lakers. Claro. A ver, es una opción que a ese precio no la puedes dejar pasar. Exacto. Ni LeBron ni Luka la iban a cuestionar, tampoco Reddick, porque básicamente venía a cumplir una aspiración, o eso que decíamos, llenar un vacío sangrante, que era algo de presencia interior, porque lo que les hizo Gobert en aquella primera eliminatoria de playoffs fue realmente obsceno. Y fíjate que en todas las previas por él, por Ayton, oye, tenía más presencia Luka como partner, claro, para un perfil con el que poder establecer una conexión ideal. Hablamos de bloqueos, de pick and rolls, de juego alto, de lobs, etcétera. Claro, sobre el papel, Andrés, que también era posible verlo como papel mojado. Porque papel y realidad a menudo no encajan. De hecho, el motivo de que llegara no era el papel, era la realidad, vamos a decirlo claro, decepcionante por lo que vino a ser. A partir de un momento, él sufre una regresión de la que no sabemos si tendrá salida. Esto del papel, Andrés, sabes que tiene su miga y su condición de problema, porque algo sobre esto te dicen los responsables y los asistentes de los equipos cuando hablas con ellos. Que un jugador no solamente juega, que la profesión de jugador NBA se abre muchísimo más. 24 horas al día. Es el tiempo exacto de trabajo en las facilities, en el gimnasio, es tu actitud en los entrenamientos, es la puntualidad en los viajes, en las citas, es tu atención en las sesiones de vídeo o a los detalles, o la relación con cada empleado, la integración en el equipo, en la franquicia, sí, en eso que llamamos muchas veces empresa. Quiero decir que el desplome de Ayton viene marcado por cada arista de esa pirámide laboral. Y sí, Andrés, ha marcado buena parte de su carrera hasta hoy. Es que esto último es bastante importante con Ayton. Explica su carrera hasta ahora, Gonzalo. O al menos vamos a dejarlo abierto porque no sabemos qué va a suceder, pero sí que lo ha sido hasta el momento. Eso ha marcado por completo la carrera de este número 1 del draft. Lo que ha ocurrido fuera de la pista ha derivado que lo de dentro esté muy lejos de lo que debería ser, Gonzalo, o de lo que podría para alguien con sus condiciones. Y precisamente lo que más han de vigilar o cuidar los Lakers con Ayton es eso, es lo de fuera. Porque lo de dentro después va a ser mucho más fácil. ¿Por qué decimos esto? Pues porque Ayton no ha tenido la consistencia, la dureza mental, ni la ética de trabajo de élite que se espera de un profesional de la más absoluta esfera primaria, eso Gonzalo. Lo que ha hecho hasta ahora lo ha logrado pues porque sus facultades físicas y técnicas son simplemente de superdotado. Es un jugador al que le sale solo generar. En cualquier caso, para los Lakers, insisto, probar esto es bastante coherente, Gonzalo. Salarialmente, muy accesible. Sí. Deportivamente da un techo elevado, llegando a cubrir una posición muy abierta en la rotación, un vacío enorme, el de 5, que además le puede hacer sentir importante a él, y vaciado además de responsabilidades, de focos que los van a tomar otros. Básicamente, Gonzalo, se le va a pedir ser una especie de secundario, ejecutar un rol muy concreto, con la confianza además de que pueda hacerlo, Gonzalo. Si luego se desata, oye, pues mucho mejor. Pero lo que buscan los Lakers inicialmente pasa sobre todo por lo primero, porque sea un secundario y ejecute un rol. Gonzalo, simplemente requieren un seguro en el puesto de 5. De verdad que no pretendemos ser pesimistas, sino todo lo contrario. Pero vamos a contar y vamos a describir lo ocurrido, claro, el porqué de todo esto, no de lo que digamos nosotros, sino de la simple realidad de su carrera. Él llega a los Blazers porque los Suns se lo quitan de encima. Él llega a los Lakers porque los Blazers cortan de raíz con él. Y llegado aquí, a esta especie de foco principal, él tiene una oportunidad, una grandiosa oportunidad de resarcirse del todo. Estando en el punto más bajo de carrera, cuando llega, cuando lo cortan, pues arranca la exigencia más alta. Y ojo, que en cuestiones de timing, el momento puede ser perfecto. Primero porque los Lakers tenían una necesidad. Y Ayton, 27 años, que es una edad estupenda, claro, una increíble oportunidad de renacer. Vamos a decir de inicio que esto fue ayer, pero Ayton llega completamente alfombrado a la NBA como número 1 del draft. ¿Cuántas veces se repetía esa etiqueta de The Next Big Thing, que se suele utilizar demasiadas veces y con demasiados jugadores? Pero vamos a contar que antes de ingresar en la NBA, esto es en octubre del 18, se utiliza a Mark Spears en una pieza de The Undefeated para darle un poquito de lustre al chaval, en una pieza titulada Son of the Soil, situada donde Ayton crece, en Nassau, en las Bahamas, que Andrés, aquello no es una pieza, aquello es un espléndido reportaje de televisión. Exacto, que emiten a nivel nacional en su país, en las Bahamas. Está presente, y todo su gabinete, el primer ministro del país, Hubert Minnis. Y para ver un poco el resto del aderezo, pues había
En esa pieza participan compatriotas como Mitchell Thompson, antes, que fue número 1 del draft del 78, es decir, 40 años antes. Su hijo, Clay Thompson, Buddy Hield, Eric Gordon, etc., ¿no? Allí sí van a contar unas cuantas cosas, pero vamos a destacar que cuando se alza como número 1 del draft es poco menos que una fiesta nacional. Las islas, digamos que estallan de alegría. Dice Ayton, nadie esperaba de mí hacer esto, cuando previamente había dicho eso de voy a ser el número 1. Sí. Con una pieza tan extensa tienes que contarlo un poco todo. Se pasa muy por encima de una acusación, recuerdas, ¿no?, de haber recibido pagos en especie para firmar con Adidas, etcétera. Bueno, aquello queda en nada. Y lógicamente, como toda pieza un poco biográfica, pues se cuentan cosas que muchas veces, pues aquí venimos a recordar, ¿no? Los inicios. Pero sin grandes alaracas, ¿eh? Más o menos lo básico, que es lo que en adelante un montón de medios, historias y artículos iban a replicar. Básicamente cuentan que de chaval él quería entrar en el único campus del país, que continúa hoy, es el Jeff Rogers Basketball Camp, y que obviamente su ingreso, la matrícula, pues valía un dinero. Y su padre le dice, perfecto, ¿quieres entrar? Te lo vas a ganar tú. Tú te vienes conmigo a trabajar todos los días. El padre era fontanero, por unos $20 al día. Normal, para enseñarle a tu hijo a luchar. Qué bonito queda esto. Luego, años después, supimos que Ayton lo iba a dejar aquello a los 5 días. Pero bueno, no pasa nada, eres un chaval y perfecto. De hecho, la prueba principal se la iba a dar la madre cuando lo envía a la escuela en Estados Unidos con apenas 12 años. Vamos a decir que aquella pieza es todo un baño y masaje, lo cual es lógico para un figurón de 19 años. Hay un momento en que Minis, el primer ministro, muy solemne, le dice allí en pie, hagas lo que hagas, vayas donde vayas, recuerda tus raíces y a quién representas. Es muy importante esto, Gonzalo, porque esto nos recuerda que tenía el gran foco apuntándole desde muy pronto, desde antes de llegar a debutar en la NBA. Solo iba a estar un año en la universidad, estuvo en Arizona, sus números fueron descollantes, 20 puntos, 12 rebotes, 2 tapones, básicamente porque era un hombre entre niños en el plano físico, pero sí que había algunas cosas a reseñar, Gonzalo, si rascabas un poquito. Por ejemplo, él aquel año en Arizona quiso ser empleado como 4. Esto tenía sus consecuencias, Gonzalo, sobre todo a nivel defensivo, porque solía ser lento, recuperando terreno de fuera adentro, se perdían los cortes, sufría ante la movilidad rival, te suena, ¿no? Sí. Es que vamos a ir sumando detalles uno a uno que al final todos juntos adquieren sentido. Este es un primero. El deseo de versatilidad que tenía estaba fenomenal, por supuesto, pero en el fondo lo que hacía el propio Ayton era ir exponiendo sus debilidades. Se puede decir que aquello ha ido siendo después un reflejo de su carrera, porque un gigante coordinado como es, que podría ser un martillo de élite en ataque y un excelente protector de aro en defensa, ha estado mucho más a menudo preocupado, Gonzalo, por alerizarse que por dominar como 5. Ya digo que es reflejo de una carrera con decisiones, vamos a ir viendo, vamos a ir observando la evolución con decisiones recurrentemente discutibles. De todo lo que se escribe de Ayton antes de entrar en la NBA, todos esos trazos, scoutings pre-draft, por mencionar, Andrés, solamente una línea, que decía: Ayton es el prospect físicamente más avanzado de este draft y con los suficientes recursos de ataque en el juego dentro-fuera como para trasladarse bien al baloncesto NBA de hoy. Además de preparado, Ayton parece motivado para emerger como el próximo gran 5 de la liga desde las llegadas de Towns y Embiid. First pick in the 2018 NBA draft, the Phoenix Suns select DeAndre Ayton from Nassau, Bahamas and the University of Arizona. ¿Qué es lo que decíamos? Que entra a la NBA con todo de cara, con unas condiciones físicas, Andrés, envidiables. Tremendas. Todo lo demás es lo que iba a estar a prueba. Hemos dicho Embiid, Towns, lógicamente, pero yo recuerdo, salvando las muchísimas distancias, que era como si tuviéramos la oportunidad para un nuevo Greg Oden, una oportunidad para un nuevo Big. Sí. Y claro, cuando llega, pues todo muy bonito. Ryan McDonough, entonces todavía GM de los Suns, decía, solo habla de todo lo que quiere aprender. Aquellos primeros días, aquellas primeras semanas, directivos, cuerpo técnico, a nivel de los Suns, tenían la sensación, pues de eso, de tener un sueño entre las manos. Bueno, esto está muy bien rescatarlo, Gonzalo, porque se ha olvidado. Parece que son detalles del neolítico lo que vamos a contar, pero no hace tanto, ¿eh? No hace tanto de esto, Gonzalo. Mira, uno de los primeros ejercicios de Ayton con los Suns que dispuso Igor Kokoskov, también ha llovido de esto, estaba al frente de los Suns, fue para evaluar la reactividad de DeAndre Ayton, pero el ejercicio era muy distinto a lo normal en Estados Unidos. Gonzalo Kokoskov
estaba a unos 5 metros de distancia de Ayton en la pista, cogía un balón de baloncesto, lo dejaba botar y le daba una patada, simulando casi un saque de portero en fútbol, ¿no? Sí. Lo hacía en dirección a Ayton, para ver no solo su reactividad, sino si podía despejarlo o incluso si podía atraparlo. Kokoskov sabía que las manos que tenía Ayton eran muy grandes, ¿no? Eso los informes lo habían dejado muy claro y la prueba visual después lo había corroborado. Pero en baloncesto hay una gran diferencia, Gonzalo, como sabes, entre manos grandes y manos buenas. Y el técnico quería descubrir si realmente tenía buenas manos de Andre Ayton. Bueno, la respuesta fue más que sorprendente para bien, Gonzalo, porque la reactividad que tenía Ayton era sensacional. Otro de los ejercicios que le preparó Kokoskov era básicamente para evaluar su resistencia en acciones de máximo esfuerzo. ¿Cuánto podía repetirlas? De rebotes, correr la pista para hundirla y volver rápido para taponar, se hartó Ayton aquellas primeras semanas, Gonzalo, se hartó. Pero el sentido de todo aquello era muy evidente para el técnico. Él sabía, como todos, que las condiciones de Ayton eran sensacionales, eran fabulosas. Lo que quería ir viendo es esos otros detalles, como la capacidad de concentración, de persistencia en el esfuerzo. Eso es lo que puede marcar la diferencia y a menudo son factores mucho menos visibles que no te explica el informe del scout. Y como estamos diciendo, Gonzalo, inicialmente las sensaciones fueron realmente muy buenas. Parecía no solo un tremendo perfil físico, sino un tipo además con el deseo de explotar el potencial que tenía. La duda entonces era definir aquel jugador que parecía mucho más gustoso por desarrollar lo que no tenía que por explotar lo que sí tenía, que por explotar el poder que guardaba. De lograrlo o no, obviamente, podía depender ganar un pilar de proyecto, yo diría que para una década incluso más, Gonzalo en Phoenix. Pero ya lo podíamos advertir desde el inicio, no iba a ser fácil. No sé hasta qué punto, Andrés, la gente recuerda, yo creo que es un incidente sepultadísimo, lo que le ocurre en aquella segunda temporada cuando recibe una sanción grave de 25 partidos por la ingesta de un diurético prohibido, que recuerda un poco, en fin, esto es caso un poco de Albardados también, que es lo que le ocurrió a J. Mayo, en fin, bebida energética comprada en la gasolinera, ¿no? Pero le sucede. Y poco antes de Navidad, él llega tarde al Staples, partido ante los Clippers, reconoce su culpa y alega que todo se debía al tráfico en Los Ángeles. Hombre, de André, no te descuelgues del hotel, de la concentración, porque efectivamente esto es lo que ocurre en las grandes ciudades. Quiero decir, que James Jones se ve obligado a emitir un comunicado, hay un aviso poniéndose serio. Nada de esto, dice, respeta los estándares que aquí tenemos marcados. Ayton pide perdón y punto. Segundo año, ¿eh? Y seguimos. En aquella baja por sanción, ya digo, de 25 partidos, Andrés, ¿recuerdas quién la cubre de maravilla? Sí. Aaron Baines. Pero también que a su vuelta, Ayton tiene que partir desde el banquillo. Y aquí hay una primera lección, porque Baines, al que todos recordáis, supongo, ¿qué era? Era un obrero. Un soldado. Un tipo que rinde sin plantear dudas ni hacer preguntas. Es un ejemplo, si te das cuenta, que liquida todos los matices y finuras por un baloncesto grueso. Músculo y ladrillo, que tanto enseña. Un baloncesto real, Andrés, al que Ayton debía aspirar. En el momento en que regresa, tiene lugar una sensación de reinicio, era cuestión de tiempo y adelante. Pero oye, si tú observas sus 2 primeros años, hombre, vamos viendo, ¿no? 19 victorias, 34 victorias, ya vemos la fase de ascenso hacia el final de una reconstrucción que iba a tener lugar, yo diría que de golpe, con las siguientes son 51, ¿no? Y este crecimiento, sí señor, va de la mano también de Ayton, que va adaptándose gradualmente al entorno que ya de pronto iba a ser de lujo. Al tercer año, tú ves que sus números descienden y su juego mejora. Por entendimiento. Y recuerdo una línea de prensa que decía: es curioso observar que su ambición ahora sí se encubre en las necesidades de un equipo que lo hace menos glamuroso pero más útil, que ampliando cualidades lo acerca al encaje perfecto que necesita este equipo. Es curioso porque esto podría valer para lo que necesitan los Lakers hoy, que posteaba menos, que reducía sus long twos, que estaba más pendiente de los bloqueos y que no dudaba en arrojarse al suelo a por un balón suelto. Y empezaba a ser el mejor socio en el pick and roll, entonces ya de Chris Paul o de Booker, al igual que sirviendo de apoyo a los tiradores. Todo esto lo vimos, todo esto es cierto, pero nada de lo que consigue en esa temporada, que se iban a meter en las finales, Andrés, nada habría podido darse sin un repunte defensivo de Ayton, que era, por cierto, donde más quebraderos de cabeza había dado al cuerpo técnico por ese tipo de errores que en el peor caso tal vez no tuvieran solución. Esa tendencia al despiste, Gonzalo, casi natural con él. Pero haces bien en recordar eso porque Ayton fue un poco la pieza que iba equilibrando los quintetos pequeños que tenía Phoenix, porque
Jugaban con 4 hombres exteriores y Ayton como cierre, Ayton como eje. Y es cierto que había muy buenos perfiles defensivos ahí, comenzando por Michael Bridges, ¿no? Que era puro pegamento. Sí. Pero al ser él, Gonzalo, el único grande en esas apuestas en pista, la red de seguridad siempre era suya. Phoenix fue un muy buen equipo defensivo en la fase regular aquel año, el tercero, insisto, de Ayton en la NBA, y fue aún mejor en eliminatorias. Hay que recordarlo, Gonzalo, porque aquellos Suns se quedaron a 2 victorias del anillo. Comenzaron 2-0 arriba, de hecho, las finales contra Milwaukee. Y es que incluso con aquel bofetón de realidad que lo fue, obviamente estando tan cerca de la gloria, la sensación de tener algo grande entre manos era muy real, porque el paso adelante de Ayton este tercer año fue notorio, Gonzalo. Él había demostrado una parte, al menos, de su poder y se entendía que la experiencia iba a ir facilitando que lo desplegase por completo, Gonzalo. Se podía decir en aquel momento que el futuro era realmente brillante, o al menos que lo parecía. Desde el principio hay un trabajo técnico con él abrumador, enorme, también necesario, que al cabo del tiempo, y esta es la pena, iba a resultar con él contraproducente. Porque él es muy obediente de inicio, lo iba a ser durante un tiempo, hasta que un día iba a dejar de serlo. En su temporada de novato, por recordar simplemente, es el jugador al que más horas meten en sesiones de vídeo. Andrés, como si quisieran inyectarle directamente al cerebro secuencias de otros jugadores interiores, particularmente de 3. Rudy Gobert, Clint Capela, Steven Adams. Jugadores que no era, bueno, Gonzalo. pero básicamente ya ves por dónde van los tiros. Exacto. Queremos rebote, bloqueos, box out, defensa. Pero llegamos a ver frutos de aquello, yo diría que para el mes de marzo, cuando vimos incluso puntualmente emparejarse Ayton con un Giannis o con un LeBron. Sí. Es cuando Jamal Crawford dice, oye, cuando lo tienen delante, ves a esos tipos que piensan demasiado. Es cuando dice que de André, si va con actitud, movilidad y se muestra activo, aquí respiramos de alivio al comprobar que sí, que puede hacerlo. Lo has mencionado antes, el despido de Kokoskov, iba a llegar Monty Williams, que lo cambia todo. Sí. De hecho, una de las primeras cosas que él hace es sacar de Oklahoma a Mark Bryant como asistente, ese auténtico mulo, y se lo asigna full time a Ayton. Eso es. Que la primera vez que lo vio, le impresionó su tamaño. Me dije, ostras, es un 7 pies de verdad, porque él, digamos que en el listado oficial te aparecía 6'11", te va a aparecer un 6'10", es una cosa muy extraña, pero que tenía la impresión de que lo era un 7 pies legítimo. Sí. Dice, cuando tienes entre manos algo así, sueñas con un objetivo, hacerlo dominante, y solo lo vas a poder alcanzar, obviamente, a base de trabajo. Decía Bryant, que lo machaca, digo, sesiones continuas de ejercicios y vídeo. Y cuando paraban un poco, le pedía al chaval tirarse unos triples. Ay, amigo. Alguna licencia por si acaso, pero te das cuenta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Bryant le dejaba esos triples porque Ayton se lo pedía. Pero es que lo de jugar como 4, lo de tirar, lo de estar lejos del aro, Gonzalo, viene del pasado, claro. Pero de muy, muy pasado. Lo hemos dejado caer antes y vamos a insistir en esto porque ya como adolescente Ayton lo que más practicaba de su juego, Gonzalo, era con mucha diferencia el lanzamiento de suspensión. Lo que más, de cara, en fadeaway, en movimiento, saliendo sobre bote, todo tipo de situaciones, como si fuera un exterior, como si fuera una escolta. De hecho, las primeras comparaciones que emergen en Estados Unidos, a nivel de instituto, primero en California, luego ya en Arizona, Gonzalo, eran sobre todo con Kevin Garnett. Más con Kevin Garnett yo diría que con cualquier otro jugador. Y es que él realmente quería ser eso, el primer Kevin Garnett, que si recuerdas era un perfil totalmente alerizado. No, pero entonces tiene sentido cuando le decía, casi le advertía a Bryant, ojo, que yo no soy un grande normal, ¿eh? Claro. I'm a freestyle big. Claro, tú déjame hacer. Es que había un equilibrio ahí, Gonzalo. Yo diría que más que equilibrio, incluso tensión entre Bryant y Ayton, porque el técnico soltaba cuerda hasta que la iba recogiendo de nuevo. Sí, tira un par de suspensiones, pero oye, no te olvides de la continuación del pick and roll, no te abras siempre para tirar. Y en defensa lo mismo, Bryant le insistía una y otra vez en detalles de concentración, casi bombardeados, diría yo, al por mayor, para que alguno al menos se quedase retenido por ahí, en la cabeza. Gonzalo, hay una frase muy mítica de entonces, yo creo que aún la recuerda, porque lo iba a confesar después Ayton, que solo le faltó tatuársela. Y es la que hacía referencia cuando Bryant le decía que al defender un pick and roll nunca perdiera de vista al grande. Nunca, aunque prestase atención al pequeño, porque en el momento en el que Ayton se hundía de más o salía sin control, la defensa estaba muerta. Era el único grande. Gonzalo, fueron decenas, cientos, yo diría que miles las veces que Bryant le dijo la dichosa frase a Ayton. De Andre, el grande, por favor, porque su tendencia era a alocarse por completo en defensa. Eso sí, obviamente, todas esas horas, todo ese trabajo, ese machaque de Bryant fue dando sus frutos,
Gonzalo, porque llegó un momento en el que el propio asistente iba a confesar a los más cercanos del equipo que Ayton parecía ser otro jugador. ¿Cuándo lo hizo esto? En la burbuja, Eso en Orlando. Un año antes, fíjate, de que acabaran jugando las finales. En aquella burbuja, los Suns, si recuerdas, lo ganan todo, se quedan al borde de jugar las eliminatorias cuando llegaban casi descartados. Y todo aquel trabajo silencioso de Bryant con él, con Ayton, estaba comenzando a florecer, Gonzalo. Iba a ser ya totalmente visible, diría yo, la temporada siguiente. Qué bonito fue aquello. Aquel 8-0 Qué buenas sensaciones. en la burbuja. Qué momentazos de Rubio. Y qué mal lo iba a pasar después. Porque iba a tener lugar la llegada, el traspaso del base total y absoluto, Chris Paul, ese veterano que, en fin, no sabe ni quiere esperar. Pero tanto que con él termina por suplantar a Mark Bryant, a Monty Williams y a quien estuviera por delante. Lo agarra él, le enseña, le impone, lo abraza y no lo suelta ya. Si recuerdas, desde aquel arranque de temporada en pista, se no lo dejaba ni un segundo. Sí, sí. Estaba comiendo la oreja en todo momento. Cosa que Ayton celebra al principio. Oh, I love CP, man. Like I said, that's really the only teammate that really pushed me, like big bro type push, knowing what I got and that I never thought that I had. I think he was the best thing that happened to my career. Se acabó metiendo dentro de mí, sus mensajes no dejaban por cubrir ni un solo área del juego. Iba a decir Ayton cuando, todo iba, Andrés, sobre ruedas. Que yo recuerdo, ¿te acuerdas aquella carta? Le dan paso en The Players Tribune, We Them Boys, una carta exultante y feliz por formar parte de aquel grupo, de aquel equipo. Quiero decir que el escenario se iba acercando, además a prisa, al ideal, cosa que iba a confirmar donde más importa, o sea, los playoffs. Porque en los playoffs, además, es el escenario mucho, mucho más decisivo, Gonzalo. No hay respiro, cada partido es importante, cada cuarto es importante. Ahí no hay opción a despistarse. No puedes dejar ver una debilidad, Gonzalo, porque el rival la exprime y la exprime sin piedad. Pero cuando las cosas van bien, en playoff, la alegría se multiplica. Se multiplica porque la dinámica se fortalece. Esto pasa muchísimo y no es solo cosa de los ajustes, que también, pero pensemos cuando las series van cambiando, las eliminatorias, ¿no? Empiezan 2-0 y acaban de otro modo, acaba remontando el equipo que empieza abajo. ¿Por qué? Por las dinámicas de equipo, porque son las que fortalecen, las que toman velocidad y las que hacen virar de verdad las eliminatorias. Pero fíjate que una de las cosas que se destacaba entonces de Ayton era su tranquilidad a la hora de sumar, que no necesitaba focos, que no los buscaba tampoco, que estaba a lo suyo, Gonzalo, a lo suyo para bien. Eso gustaba mucho internamente porque le permitía ser muy importante sin dárselas de ser importante. Y era en el fondo el escenario ideal para todos, sobre todo si respondía al reto defensivo, Gonzalo, donde, ojo, todavía estaba bastante lejos de su plenitud porque estamos hablando de un gigante absolutamente coordinado. Pero quienes lo manejaban, dentro del equipo, digo, Monty y los suyos, tenían muy claro, Andrés, que podía y que tenía mucho margen de crecimiento, mucho espacio por arriba, por ejemplo, como protector del aro, respondiendo en defensa a cada tiro rival, que cada tiro en el que estuviera cerca todos fueran contested. Claro, eso requiere de muchísima actitud. Y Ayton al principio asentía y al mismo tiempo pedía a Monty cambiar. Un poquito de switching, ¿no? Con aleros y pequeños. Y ahí, más que una discusión, era una cuestión de prioridades. Si yo me lo puedo imaginar. De André, no te digo que no, pero salir fuera cuando a ti te dé la gana, nos va a descubrir la pintura. Siendo el único grande, Gonzalo. Ese ancla que tú dices ser y que efectivamente necesitamos que tú seas. Pero vamos a decirlo claro, yo no he visto a un Ayton más voluntarioso y de mayor impacto que entonces, cuando tiene lugar. Entonces la prueba real de que todo estaba o había funcionado. Sí, señor, en aquellos playoffs, yo recuerdo su estreno. Está tremendo. Contra los Lakers, aquel 22.16 rebotes, hace un 10 de 11, se los come y dejan a los Lakers en 90 puntos. Here is Paul. Probing, lobbing, and Ayton oops the alley. Come on now, the subtle look right. Paul the lob, and Ayton throws it down. Johnson leads, Ayton waits, and softly lays it home. Twice on the post. Excellent patience by Ayton. Pero solamente su nivel prolongado, sostenido, en aquellos playoffs ante Lakers, Nuggets, Clippers, claro que daba para soñar. Sí, sí. Crowder looking, throws it alley. Oh! He puts it down! He puts it down! It's over! Antes de meterse en las finales, recuerdo
Bien, en Sports Illustrated un Michael Pina destacaba ya desde el titular: lo que Ayton ha hecho en estos playoffs es impresionante. Y añadía: lo que aún no ha hecho me hace reconsiderar muy seriamente su techo. Y da miedo, decía. Claro, si te das cuenta que para entonces estaba justificadísimo su pick número 1. Totalmente, Gonzalo. Es que el rendimiento de Ayton en aquellos playoffs fue tremendo. Fue un hombre absolutamente clave en la aventura a las finales que tuvo Phoenix. Y lo más interesante con él, justo lo que dejaba apuntar Michael Pina, que es que el techo parecía lejano constantemente, Gonzalo, como si diera igual el nivel y lo mejor estuviera por llegar. El potencial era tan grande, tan grande, era tanto el margen de progresión que de verdad ilusionaba muchísimo qué podía llegar a ser este jugador. Pero volviendo al plano real, Ayton aquellos playoffs, Gonzalo, en su estreno en eliminatorias, recordemos, fue exactamente lo que necesitaban que fuera. Un martillo en el aro. Vamos a dar, o a recordar más bien, el dato del 80% de acierto en zona restringida en playoff, con un volumen altísimo, que era un dato sin precedentes entonces, un porcentaje por completo anómalo para cualquier jugador en eliminatorias, pero también una solución en toda zona en la que su equipo requería de una. Hay un momento aquellos playoffs, Gonzalo, en el que Chris Paul, que era su Pepito Grillo, como has dicho, reconoce a los medios, y no le gustaba, pero lo hace, que había veces que sentía escalofríos de los avances que veía Ayton en ciertas acciones. Porque Paul le había mentorizado hasta el extremo, como es él, porque Paul es muy pesado para esas cosas, y cuando los resultados llegan, que estaban llegando entonces, la sensación, imagínate, era salvaje. La decepción posterior es evidente porque ellos caen en las finales ante los Bucks, una serie en la que se adelantan 2-0 para terminar cayendo por 4-2. Y aquí, pues obviamente, Andrés, podríamos extendernos, hubo más responsables y Ayton tiene obviamente su parte y ya. ¿De acuerdo? Entonces, se ha perdido, no pasa nada, vamos a seguir. Con una frase que él decía entonces: es muy duro ganar en esta liga. Jugar ante tipos como Giannis, Jokic, Embiid te obliga a darlo todo una y otra vez cada noche. Aquel verano, si recuerdas, Andrés, es cortísimo, termina la temporada el 20 de julio, estábamos todavía en pospandemia, y empieza la temporada un 22 de octubre. Pero oye, entre medias, vamos a decir que un tiempo suficiente para enfriar las cosas. Y de repente, poco a poco, empezamos a ver a un Ayton más vocal, vamos a decirlo claro, más sobrado de lo que su realidad indicaba, de lo que su realidad tal vez merecía. Bueno, es que de hecho, Gonzalo, hay una entrevista entonces en la que él reconoce que quiere ser recordado como el mejor two-way center que haya jugado en la NBA, en la historia de la NBA. Él se veía de esa manera. De hecho, daba un par de ejemplos entre los que se identificaba. Dice: soy una mezcla entre Rudy Gobert y Bam Adebayo. Y ahora sé precisamente el sacrificio que conlleva ganar. Él empieza muy arriba, Gonzalo, y termina de una forma bastante diferente. Sí, pero si te das cuenta, a mí algo así pues me demuestra ambición. Pero, hombre, obviamente eso es algo que tú tienes que alcanzar. Recuerdo entonces, más o menos, firmaba esto Brendan Clean, que iba a contar algún detalle más o menos oculto. Que cuando era un novato sufría cada derrota, Andrés, como una puñalada en el pecho, ¿no? Cuando superaban otros interiores rivales, Steven Adams o Whiteside o Valanciunas, él lo llevaba fatal, porque le hacían parecer débil, peor de lo que él creía ser, obviamente, ¿no? Le bajaban los humos, eran baños de humildad. Bueno, pues a veces, al término de esos partidos, se tenía que esconder por cubrirse las lágrimas, y si no lo escondían, los insiders antes veían a Julie Fay, la jefa de prensa, acercarse a él para calmarlo, para taparlo o bien ocultarlo de las cámaras. Perdona, esto puede sonar muy bien, porque sí que tenía intenciones, ¿no?, como de ser el mejor, pero también podemos pensar, en contraste con lo que vendría después, que Ayton padecía una baja, tal vez nula, tolerancia a la frustración. La temporada posterior a las finales, la del 22, vamos a decir que los Suns son favoritos de principio a fin de la regular. Una temporada de equipo dominante, 64 victorias. Ese tipo de explosiones de equipo en el colectivo que dificulta, a nivel de prensa, por ejemplo, de análisis, dificulta mucho exponer debilidades, como si no las hubiera. Pero perdóname, a Ayton, de puertas adentro, había que espolearle. Siempre. Mucho. Demasiado. No ya para alcanzar el siguiente nivel o el siguiente plano, sino para mantenerse en el que ya estaba. Ocurre entonces que entre el All-Star y finales de marzo, Chris Paul causa bajas, si recuerdas, por una lesión en la mano. Claro, la ausencia de Paul, que tanto había ejercido ya como padre, dispersa
mucho más a Ayton. Es cuando empezamos a ver a Monty hablar esos apartes con él en los tiempos muertos. Empieza a decirle, quiero que juegues como un adulto. Y él no los acepta bien. Grown además. man, que lo veíamos. Look at me. You set a high level for yourself. That's why you're down. That's great. Now go reach that level. Okay? And you can reach it with force. Doesn't have to be set. Era una forma suave de recordarle, de André, no estás al nivel que puedes dar. Este no es tu estándar. Ya digo que esto es muy difícil que trascienda en un equipo de 64 victorias. Bueno, pues esa temporada, así como de pronto, se iba a acabar partiendo en dos. Empieza, digamos, el equipo a dar malas señales en el momento más inoportuno, que es aquella primera eliminatoria ante los Pelicans, la que sufren muchísimo. Se van a 6. 6 partidos. Sí. Claro, dudas que ratifican los Mavericks en la siguiente ronda en 7 partidos. Y aquel terrible, terrorífico, torturante 7º partido en casa, que termina en una auténtica humillación, en la que llegaron a estar los Suns 46 abajo, a manos de los Mavericks o de Luka. Aquella noche le hace daño a mucha gente, particularmente, ojo, le hace daño a Booker. A Booker, vamos, los memes que habría desde entonces. Era en Phoenix, a Monty, que no podía hacer nada, efectivamente, en casa, pero también a él, porque lo vimos y por lo que vimos. Que Monty le da un banquillazo a Ayton, Gonzalo le señala públicamente. Es un banquillazo, yo creo que de los que no se olvidan, de los que marcan toda una carrera. Estamos hablando de ese 7º partido de segunda ronda ante Suns y Mavs. Ayton solo iba a estar 17 minutos en pista para unos pírricos 5 puntos y 4 rebotes, Gonzalo. La segunda parte la ve desde fuera, totalmente ajeno a una paliza que era vergonzante para los Suns. Y cuando lógicamente le preguntan a Monty tras el partido, estaban todos calentitos además por aquella decisión, por qué le ha sentado, Monty lo salda de forma muy particular. Dice, se trata de un asunto interno. Claro, eso no hace más que esconder algo mucho más grave, mucho más serio, Gonzalo. De hecho, escondía algo que ya tenía difícil solución, como si todo se hubiese torcido a velocidad de vértigo, Gonzalo, y yo diría que de una forma casi imposible de atajar. Supimos que en medio del desastre tuvo antes 2 cruces con Monty en 2 tiempos muertos. En uno le dice, no puedo pasarme la pelota a mí mismo, ¿te queda claro? Y en otro posterior, que si recuerdas, le da 3 minutos en la segunda parte, en la reanudación, y en otro tiempo muerto, claro, le dice, muy bien, ¿quieres jugar? Pero no como elección, sino por lo que estaba haciendo. Ayton le dice, no. Y ahí lo siente y se acabó. Entonces, la caída de aquella temporada de los Suns es terrible. Obviamente, estamos hablando de un desenlace que iba a estar muy presente en las conversaciones postemporada entre la front office, vamos a decir James Jones y Monty Williams. Llega a decir, es un problema. Y Monty, no sé hasta qué punto voy a poder con él. Entonces, para Monty, el caso Ayton, personal y profesionalmente, es uno de los mayores dramas de su carrera. Sí, sí. Es que me recuerdo que cuando Monty estaba en los Pelicans, los jugadores le decían que no eran capaces de cometer errores con él. Esto lo reconoció Monty diciendo, me sentía un poco idiota. Entonces a partir de ese momento se hizo más vocal, más comprensivo. Eso que nosotros decíamos, se hizo reverendo. Totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que con Ayton lo intentó absolutamente todo, por las buenas y muy poco por las malas, y no hubo manera. De hecho, Ayton, recordemos que no llega a un acuerdo de extensión con Phoenix aquel verano. Él estaba muy dolido además, porque sí le habían dado una extensión de contrato, si recuerdas, a Mikal Bridges. Son compañeros de cosecha en el draft. Al año siguiente él iba a tomársela por su cuenta, Gonzalo. Iba a acordar 4 años con los Pacers, $133 millones todavía con el contrato de Bridges en Phoenix en la mente, hay que decirlo, Iba a salir, estaba dispuesto a salir, pero como los Suns tenían la potestad de igualar la oferta, lo hicieron. Ya no había vuelta atrás, Gonzalo. Aquella extensión iba a ser puramente cosmética para Phoenix, porque Ayton, desde hacía meses, tenía la cabeza absolutamente en otro sitio. Todo lo bueno que había existido en Phoenix se había dinamitado. Como nos podemos imaginar y como realmente vimos, eso provoca una situación muy poco deseable a su vuelta a Phoenix. ¿O es necesario recordar aquel momento en el estrado en que le preguntan, dice, bueno, ¿y ese máximo que te dan los Pacers? Yo estaba feliz. I was happy. It was all done, I guess. That's it? Yep. Okay. Esto estando en Phoenix. Sí, sí. Recuerdo una pieza en el Times en la que se le pregunta
Bueno, de André, que tal vez baloncesto. No puedo verlo. Tengo principios cuando se trata de este juego, dice. ¿Cómo? Sí, he visto tantos malos hábitos que me fastidia, así que no lo veo en absoluto. No es el único, ni mucho menos, jugador que no ve baloncesto, pero la forma de expresar esto cuenta ya muchas muy cosas. reveladora. Fue más o menos entonces una de estas figuras, un poco a los Spears, pero más directamente en ESPN, que es Maya Jones, Sí. que suele hacer piezas pues, un poco más personales, con muy buen tono, y le hace una pieza de entrevista en la que Ayton confiesa a Andrés, sin darse cuenta, su adicción a los videojuegos. Ya digo que era una pieza aparentemente simpática, Sí. ¿no? Peñazo entonces del Fortnite, que parecían jugar todos, etcétera, ¿no? Y claro, acaba contando cosas naturales. ¿Sabes? Ese tipo de personas que se acuesten a la hora que se acuesten, se levantan siempre a la misma hora como un reloj. Sí. Bueno, pues Ayton se despertaba a las 6 de la mañana. Si le habían dado las tantas, perfectamente podía tener un sueño de 2 horas. Como comprenderás, eso a nivel interno no hace ninguna gracia. Y luego, bueno, pues por rellenar un poco más aquella pieza, que lo que más disfrutaba a la hora de jugar en el 2K era jugarse a sí mismo. Va a empezar una partida, dice, bueno, a ver dónde está mi tigre, porque así lo llamaba su madre. Y escribe la autora, en el 2K, Domination es el líder, el buscador de emociones que prueba todos los movimientos que pueda. En la vida real, no parece tener miedo de imitar a su doble virtual. Hay un momento en que Ayton dice, es como ponerse en YouTube a tu jugador favorito y marcarme fadeaways a lo Kobe. Ahí lo tienes. Aquí vemos dos cosas. Una, que Ayton encontraba allí, en el mundo virtual, la diversión de la que seguramente carecía en el juego real. Y permíteme una segunda, que es una distancia o una brecha con la realidad. Relacionado con todo esto, Gonzalo, hay una entrevista de Slam a Ayton, antes incluso de que debutara en la NBA, en la que se pueden extraer ciertas cosas, Sí. yo diría que bastante llamativas como poco, Gonzalo, porque dejan entrever que el interés de Ayton por el baloncesto era, digamos, limitado. Mira, hay una declaración sobre el fútbol que revela que pasión y profesión, Gonzalo, no coincidían. Que, oye, es perfectamente lícito, pero en su caso trasladaba una posible volatilidad si venían mal dadas en su carrera, que los primeros años de adolescencia y de carrera NBA pues no fueron mal dadas, claro. Pero cuando sí sucedió, ¿qué pasa? Pues que ahí la fuerza de soporte es menor, Gonzalo, y ahí es cuando se aprecian las carencias. Creo que era Quique García, nuestro Quique, el que recordaba en su día, en su Substack, cómo fue el puro proceso de crecimiento físico de Ayton, Gonzalo, lo que precipita los acontecimientos sobre que se dedica al baloncesto. Y de hecho, lo que comenté antes de repeticiones con las suspensiones está íntimamente ligado con su gran deseo en el fútbol, Gonzalo, que era ¿cuál? Marcar goles. La canasta al final se asocia al gol, y a él lo que le gustaba era simplemente eso. Por eso cuando, dado su tamaño, los entrenadores le mandaban dentro, digo, en edad adolescente, él protestaba, Gonzalo, y quería estar fuera porque a él lo que le gustaba era otra cosa. El baloncesto fue, digámoslo así, lo que le tocó hacer. Gonzalo, que insisto, no tiene nada de malo, pero sí que permite entender mejor cuando en momentos de dificultad la respuesta de Ayton es la que es. Y dentro del baloncesto una cuestión concreta, porque él no quería ser pívot, quería hacer lo mismo que los bases, que pasa a más jugadores grandes, pero eso estaba condenado a hacer. Es algo que iba a reconocer posteriormente en The Ringer, diciendo que aquello le aburría. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta entonces, esto lo habían encubierto sus entrenadores. Esto de que en el fondo no disfrutaba. Bueno, como podemos imaginar, de regreso a la nueva temporada, esa situación incómoda que se crea, le preguntan, ¿has hablado con Monty? No, nada. Cero desde aquella es que es insostenible noche. aquello. ¿Esperas que cambie algo con él? No, yo estoy aquí y punto. Fue Don Rankin en el Arizona Central, como mitad de octubre, quien revela que no se habían dirigido la palabra, ¿vale? Que lo desmiente Monty, no así el jugador. Entonces, claro, arranca el training camp, la pretemporada, Monty obviamente sí da charlas previas al curso, los entrenamientos, pero ninguna entre ellos. Déjame decir que los Suns arrancan muy bien esa temporada. Sí. Ayton firma un tramo espectacular de juego, un mes de noviembre espléndido, el equipo se pone 15-6 primeros en el oeste, como si hubiera, de pronto, una posibilidad de reválida. ¿Qué va? Un espejismo, Andrés. En diciembre ya se empiezan a torcer las cosas. Hay una derrota ante los Wizards que provoca una bronca
con Monty en un tiempo muerto una escena bastante dura y prolongada, como iba a tener con Booker, como iba a tener con Mikal, en plan, no me toques los... Y ahí es cuando vemos la peor versión de Ayton, que es la del Ayton Macarra. Se hacía muy difícil y duro de ver. Recordemos que era un momento en que los Suns venían del escándalo Sarver, que ese mismo mes Matisse Bia se iba a hacer con todo para comprarlos por 4.000 millones. Y mes y medio después, como parte de un traspaso a 4 bandas, llega un tal Kevin Durant. Era un all-in que iba a ser carísimo, letal para ellos. Bueno, y es que de hecho los playoffs, Gonzalo, de 2023 son los que acaban con la etapa de DeAndre Ayton en Phoenix. Además, acaban de la peor forma posible. Sí. Porque en finales de conferencia contra Denver él deja otra escena terrible, la de rechazar la mano de Chris Paul, su compañero, durísimo. su mentor. El que había sido su padre. Cuando se la ofrece, el ambiente era ya irrespirable ahí dentro. De hecho, él alega unas molestias para no estar directamente en el sexto partido. Se borra en el encuentro en el que quedan fuera. Vamos a repetir eso. Y no por disputa el camino, su último partido con Phoenix. Y por el camino, Gonzalo, por supuesto, fue devorado, destrozado por Nikola Jokic. Decías, el inicio de temporada fue muy bien, los problemas iban a llegar cuando no había solución, cuando empiezan a torcerse las cosas, porque ahí es donde la debilidad se manifiesta de verdad. Aquel final ante Denver es el detonante para su etapa total en Phoenix. 5 años allí, con el pico de las finales y una caída rápida, vertiginosa, a los abismos, Gonzalo, de donde ni jugador ni franquicia supieron salir, hay que decirlo. En septiembre, a finales de septiembre, Ayton es traspasado a Portland como parte del movimiento a múltiples bandas que acaba con Lillard en los Bucks y Nurkic y Grayson Allen en los Suns. De hecho, que ese perfil, Gonzalo, el de Ayton, fuese traspasado de ese modo, a cambio de aquello, ya te revelaba 2 cosas. Una, que tenían una necesidad enorme de quitárselo de encima. Y 2, el bajón que propiciaba que su valor de mercado hubiera decaído tanto, Gonzalo. Lo ocurrido este verano, 2 años después de aquel traspaso, tenemos otra muy buena señal. Si a alguien le dicen, Gonzalo, los playoffs de 2021, que un Ayton sin lesiones serias, ojo, estaría siendo el 8º jugador mejor pagado de un equipo en la NBA, se ríe en tu cara. Directamente no se lo cree. Y sin embargo, hoy, Gonzalo, esa es la realidad. Hace unas semanas, yo no sé si habéis llegado a ver la imagen, es bastante dura, cuando a un Devin Booker vestido, en pretemporada, le preguntan, oye, ¿qué te parece esto de Ayton en los Lakers? Bueno, pues ya veremos. Ni siquiera aún que le vaya bien. Andrés, momento de recordar ese regalo para nuestros oyentes de Stephen Curry. Recordamos efectivamente que va a estar disponible en la descripción del programa ese acceso gratuito al número especial que se publicó en Gigantes por Stephen Curry, un auténtico revolucionario en el juego, así que muy sencillo, accesible y gratis. Un enlace para que os descarguéis uno de los mejores especiales realizados por la revista Gigantes. Y de pronto, por continuar, Andrés llega a Portland. Y así se presenta. DeAndre, for people that aren't familiar with you and your game, can you just kind of sum up what you bring to both sides of the floor and to the team in general? Dominance. I bring dominance. My name is Dominating. Bueno, yo traigo dominio. Cierto que los Blazers estaban en fase de reconstrucción total, pero hombre, vamos a decir que él en los primeros meses ayuda 0. Cierto que hay lesiones por medio, espalda, rodilla. En sus 2 temporadas disputa 55 y 40 partidos. Yo recuerdo el pasado mes de enero, hay una entrevista exclusiva que le da a Mark Medina, que suelta una de estas frases que te dejaban un poco desconcertado. Me acuerdo. No tengo nada que demostrar en esta liga, soy un max player y voy a continuar siéndolo. Claro, Medina se queda tan sorprendido que en el relleno de la entrevista añade, bueno, no ha demostrado mucha mejoría desde su llegada a la liga. Aquí discrepo, Yo creo que sí. Yo creo que se puede delinear su trayectoria casi como la silueta del Fujiyama. Sí, o sea, una especie de curva ascendente, pico y caída. Exacto. Pero no cree, decía el autor, que su valor de mercado haya descendido. Es más, cree que no ha hecho tope. Una declaración terminaba
como poco curiosa viendo la regresión en este primer año en los Blazers. Bueno, lo de Ayton, Gonzalo, en Portland se explica sobre todo desde la, yo diría que casi nula predisposición a adaptarse a un escenario como ese, que era un escenario nuevo, que era lo que él necesitaba, pero ojo, era un escenario no competitivo, que era algo que le disgustaba profundamente. Su actitud fue muy a menudo bastante pobre, Gonzalo, con algunos detalles directamente infames ahí dentro. El del hielo, cuéntalo si quieres, Gonzalo, porque me pareció siempre especialmente sangrante. A ver, te das cuenta un poco de lo que había con él. Del nulo compromiso. Hay un partido, claro, ante los Nets. Eso es en enero del año pasado. Sí. Era la noche prevista para su regreso tras casi un mes fuera por lesión de rodilla. DeAndre no juega ese partido, no sale de casa. Por la capa de hielo que rodeaba el área residencial le dice: no te preocupes, DeAndre, enviamos gente allí a echarte un cable. No, si es que no voy a poder salir. Es que es tremendo, ¿eh? Para el mes de febrero ya veíamos voces desde la prensa de Oregón alegando que el traspaso fue un error. Y eso que, recuerda aquel mes que él está más o menos mejor, pero ya da igual, ¿no? Porque decían, es como recordar lo ocurrido con Whiteside. Sus números eran buenos, pero no tenían mayor impacto en el juego. Cuanto antes se deshagan de Ayton, denunciaban, antes verán los Blazers la luz, la dirección correcta. Bueno, hay que decir que él habla en marzo, un mes después de aquellas voces que revelabas, Gonzalo, para el Oregonian, da una entrevista citando que no se sentía bien anímicamente, que se había sentido solo, que quería encontrar la forma de volver a hallar el camino adecuado, pero daba la sensación, Gonzalo, que aquello era simplemente un intento de lavado de cara ante la tremenda presión emergente que existía en la prensa de Oregón sobre su aportación, y especialmente, insistimos, no ya la aportación, sino sobre todo el compromiso. Hay una parte, por supuesto, de realidad, ¿no?, en esa dificultad de adaptarse a un entorno nuevo, Gonzalo, pero cuando existen reiterados ejemplos de falta de compromiso, pues la cosa se acaba desmontando por completo. Ayton no quería estar allí en un inicio y digamos que no se esfuerza demasiado en encontrar el punto del proyecto de Portland, Gonzalo, donde habría sido, yo creo, por cierto, tremendamente útil si le hubiera apetecido. Si es que el problema es no demostrarlo. Hay un partido, por mencionar alguno, para ver cuál era ya el nivel un poco al fondo de Ayton. 6 de diciembre del año pasado, ellos reciben a los Jazz. Aquel partido termina con un insultante 99-141. Ojo, unos Jazz que llegan esa noche con un 4-17. Ayton hace un menos 29 en la primera parte. En la segunda iba a jugar únicamente 2 minutos para unos espectaculares 6 puntos y 4 rebotes. Es cuando Billups reconoce en el estrado: no me gustó su espíritu en el juego. Y no quiere añadir más. Andrés, si te quieres hacer daño, si quieres hacer daño a tu imagen, con eso digamos que es suficiente. Pues no, llega a decir entonces, cuando le preguntan cuál es su idea del éxito, dice: para mí el éxito es haber conseguido mi segundo contrato. Vamos a decir que hubo que esperar al final de la temporada, igual que comentamos en la previa, aquel registro 21-18, aquellos brotes verdes, para saber que de puertas adentro resulta que todo era peor, o mucho peor de lo que intuíamos. Cuando tiene lugar el buyout, Andrés, de un número 1 del draft todavía joven. Recordemos que se publicaron muchas cosas. Jason Quick, por ejemplo, contaba algunas. Contaba eso de que el despacho de Billups lo preside una placa que lleva una lectura, un adagio, una de esas frases que no olvidar y que marquen el día a día de un proyecto, ¿no? Dice: you can have bad plays, not bad ways. Que es algo así como: puedes tener malas jugadas, no malas maneras. Puedes cometer errores, Andrés, pero no malos hábitos. Esta frase tiene su origen, al menos para Billups, que se la podía haber aplicado él últimamente, en Larry Brown, su entrenador, o el entrenador que más le enseñó en aquellos Pistons campeones, ¿no? Si te das cuenta, el caso es que Billups o Monty o cualquier otro técnico podían disculparlo todo, incluidas las lesiones sufridas por él en 2 años. Pero había cosas que eran imperdonables. Tú no puedes llegar tarde a los entrenamientos por costumbre, ni a los vuelos, ni a las citas. Tú no puedes tener mañana, Andrés, una cita a las 9 de la mañana para la rehabilitación, cosa que involucra a doctores, masajistas, personal de gimnasio, etcétera, y no acudir por quedarte en la cama. Si ya digo que hay un momento en que, te juro que hasta enternece comprobar que el problema es que no hay un adulto. Porque Ayton te llegaba
con buen espíritu al vestuario, ¿sabes? ¿No? De entrada, pues bromista, algunos chascarrillos, etcétera. Como si nada pasara. Como si nada pasara, luego jugaba mal, sufría una sentada que el público muchas veces veía soltar esas patadas a las sillas del banquillo, etcétera, y al término del encuentro, ya en el vestuario, desatar una rabieta, una rajada, un enfado que ya con él no iba a ningún sitio. Porque hasta aquella empatía inicial, hablo de los compañeros, se fue perdiendo. Si te das cuenta, ya nada de lo que hiciera era suficiente. El proyecto iba por un lado, Ayton por otro. Es que en Portland deja de tener sentido, Gonzalo, porque solo cabían dos opciones y no cumplía ninguna. Ni hacía la diferencia en pista, ni ejercía como mentor, por ejemplo, de Donovan Clingan, que podría haber tomado ese papel. Pero es que ambas cosas podemos decir que directamente no le apetecían. No le apetecían nada, Gonzalo. Y con ese panorama solo podía salir de allí. Y opciones, por edad, por condiciones, iba a seguir teniendo, Gonzalo. Pero tras salir mal de Phoenix y muy mal de Portland, la duda si realmente debía surgir un proyecto que le motivase de verdad para acabar con todos estos escenarios de declive, Gonzalo. Si solo un proyecto ilusionante en lo personal le iba a hacer reconducir su carrera. ¿Sabes qué pasa? Que ahora vamos a tener la oportunidad de comprobarlo. Andrés, más de uno en Oregón recordó entonces algo que me gustó como brevísima definición de su problema, que Ayton tiene muy poca conciencia de sí mismo, que es algo más relativo a lo que aquí llamamos amor propio, ¿no? Carecer de ello. Sí. Y que todo aquello de domination, podía ser síntoma de todo lo contrario, una incluso máscara. de un complejo. Claro, cuando Billups lo sentaba, por falta de esfuerzo, si te fijas, lo hacía en silencio como una forma de actualizar el mismo problema que tuvo Monty. Digo en silencio, porque alguien que ha jugado con Rasheed Wallace o Ben Wallace, tú imagínate la sensación que puedes tener cuando ves esa falta de actitud. Es como si dijeras desde el primer momento, ostras, hay cosas curables, esto no. Bueno, hay que puntualizar aquí también que la llegada de Ayton a Portland ya tenía detractores, Gonzalo, incluso antes de llegar, claro. Aunque iba a acabar produciéndose, ¿no? Había gente que consideraba a Ayton bastante inmaduro en la gerencia. Inicialmente hay que decir que existió cierto positivismo viendo su arranque, sobre todo a nivel personal, parecía involucrado, pero todo se diluye tremendamente rápido, porque hay que decir que al igual que lo hizo Monty, Gonzalo, Chauncey Billups lo intentó todo con él. Billups, si algo tiene además es experiencia en distintos tipos de vestuario, ha coincidido con gente muy difícil de domar, ha coincidido con versos libres, con gente muy inconsistente en el trato, vamos, ha coincidido con J.R. Smith o con Rasheed Wallace, Gonzalo, no creo que haga falta decir mucho más. Pero una vez se confirma a nivel interno que la situación no da más de sí, que Billups tampoco puede, para Portland no queda otra opción que alejar su camino del de Ayton, claro, Gonzalo, alejarlo lo antes posible. Sí. Porque, insisto, ni ofrecía rendimiento de élite que podía, ni ejercía como mentor de jóvenes. Y esa indefinición era absolutamente mortal para él dentro de ese proyecto. Los especialistas coinciden, Andrés, que los malos hábitos se adquieren y se evitan en edades jóvenes. Y claro, muchos de esos hábitos actúan por contagio. Claro, cuando ellos a finales de junio hacen un recuento, que es lo que tenemos dentro, Avdija, Camara, Shadon Sharp, Henderson, Clingan, Young, toman una decisión drástica. No te la puedes jugar. Que es expulsar al malo de la clase, no fueran a malearse los demás. Prefiero pagar esto a fondo perdido que mantener a este tipo día a día. Es duro, ¿eh? Pues Andrés, a esto nos referíamos, que todo esto ha ocurrido. Pero ojo, nada de lo antedicho impide que en el futuro podamos ver todo lo contrario. De hecho, nada nos gustaría más. Ese futuro arranca con esta oportunidad en los Lakers. Oportunidad con mayúsculas. Sí. Pues yo te voy a decir una cosa, Andrés. De haber caído en otro equipo, reconstrucción en zona media, yo tal vez no tendría esperanza. Ninguna. Claro. Esa esperanza es a la que se agarran ahora los Lakers con él. Ayton es cierto que en clave Lakers sí que ofrece un posible salto de calidad importante, Gonzalo. Ahora bien, la clave de todo esto es la posibilidad real de que esto acabe ocurriendo. De que se alineen los planetas, Gonzalo, de que todo salga bien. Porque si sale bien, tener un tipo que pueda darte ese nivel con ese salario es un auténtico pelotazo. Pero si precisamente Ayton se ha puesto a sí mismo en esta situación, es por algo. Por todo lo que hemos ido comentando, Gonzalo, básicamente. Esas dudas de compromiso, de carácter, de ética de trabajo. Ese camino rápido a la mediocridad, cuando tenía y cuando tiene, vamos a recordarlo, condiciones para ser todo lo contrario, Gonzalo. Sigue siendo joven, 27 años, decíamos, para volver al camino correcto, pero tienen que darse, es cierto, todas las circunstancias para que suceda. Tiene que estar centrado, tiene que ser agresivo en su juego, dejarse aconsejar, Gonzalo, y sobre todo, yo diría,
digerir los errores, las pruebas que le pongan por el camino. Porque en pista los Lakers es cierto que necesitan esa figura física en el 5. Él puede compartir pista además con dos de los mejores creadores de juego que haya visto esta liga y puede aprovechar el escenario para producir muy fácil, Gonzalo, al lado de estos genios creativos como son Luka y LeBron. Si quiere, Gonzalo, de verdad tiene un camino muy potente por delante de los Lakers para aprovechar la oportunidad que le ha servido su agente. Gonzalo, vamos a decirlo claro, que es, insistimos, el agente de Luka. Pero Gonzalo, ¿cuántas dudas hay de que Ayton ahora mismo quiera estar ahí? Justificad de una vez por todas una de esas frases que él de vez en cuando suelta, como esta en pretemporada. I'm just trying to be a big part of that, man, to let the world know and the league know that I'm the Lakers center and I'm the anchor of the defense. Solo estoy tratando de ser una gran parte de esto para que el mundo y la liga sepan que soy el pívot de los Lakers y el ancla de la defensa. Vimos una pieza, Andrés, firmada por Fred Katz, sobre 5 role players, 5 secundarios, que podían resultar claves. Uno de ellos, sí señor, era Ayton. Luka with the left hand, change of pace, lob jam. Get used to it, Laker fans. Get used to it. Pero es curioso que cuando vimos su mejor versión en determinados momentos en los Suns, aquí se le puede e incluso se le debe exigir más. Se le tiene que exigir más a un 7 pies que el año pasado sacaba, ¿recuerdas lo que decíamos de la agresividad, no? 0,1 tiros libres por cada tiro intentado. Es tremendo. ¿Eso qué significa? Una nula agresividad de cara al aro. Es tan simple como pegarte ahí abajo para intentar anotar tú mismo. Bueno, es que los Lakers en general, Gonzalo, yo diría que Redick en particular lo que necesitan es la versión física de Ayton, sobre todo en ataque y en defensa, Gonzalo, porque Luka o LeBron pueden regalarle puntos a cualquier pívot de la liga, lo han hecho con su lectura de situaciones, a cualquiera. Pero Ayton es que tiene buena mano además para exprimir todavía esa situación más y mejor. Pero lo que los Lakers requieren de verdad, insisto, es un 5 que ejerza de 5, que sea duro, que ponga bloqueos, que proteja la zona. Necesita cosas que Ayton, vamos a ser claros, puede dar y que ha demostrado en su carrera que puede dar. Pero hace tiempo que no ofrece, esto también es cierto, o no al menos de forma consistente. Y si la duda era de entorno, para motivarse, digo, pues ahora tiene un entorno nuevo, Gonzalo, tiene un entorno mucho mejor, de hecho, del que podría haber esperado viendo sus últimos años. La clave aquí es si él va a querer aprovecharlo. Claro, es que es básicamente eso. Si a mí me encantó algo que dijo, la sensación que tuvo cuando descubrió a Luka, claro, los recuerdos de aquella increíble conexión que llegó a tener con Paul. Claro. Dice Ayton, solo tengo que mirarle a los ojos. Sé de lo que hablo cuando se establece una química inmediata por simple contacto visual. Luka te habla con los ojos, que te obliga, Andrés, a reaccionar automáticamente. Dice, puede girar y botar a un lado, que con los ojos ya te va lanzando el balón al aire. Ese balón sabes que te va a llegar, solo tienes que estar listo. Pues a ver si es cierto. Pero vamos a ver, de si lo mejor es que ya no tiene que perseguir ningún estrellato. Nada. Que es importante, ¿vale? Para jugadores así, esas mentalidades difíciles, sacudirse el peso mientras pueda dar lo mejor que aún tiene, todavía. O sea, confiar en Redick, en ese papel de motivador puro, directo que tiene, la presencia omnipresente de Luka, que hasta tumbado te hace mejor jugador. Y por supuesto en ese papel mezcla de paternalismo y milagro que ha tenido siempre LeBron de haber salvado tanto extraviado. Quiero decir que es material suficiente para creer que pueden salvarlo, que puede salvarse él mismo o que pueden salvarlo los demás de sí mismo. En el fondo, Gonzalo, es un panorama totalmente abierto el que tiene aquí, porque Ayton es un auténtico enigma y los Lakers le van a servir una gran oportunidad. El movimiento, yo creo que la apuesta que tienen los Lakers tiene mucho sentido analizando su escenario de equipo, su escenario de estructura, el coste salarial, el margen de crecimiento que podría darles una versión, yo diría que decente de DeAndre Ayton. Pero Ayton decidió por sí mismo bajarse del escalón, no ya del escalón al que tenía en su mano subir, sino de aquel en el que ya estaba. Está en su mano, yo diría, volver ahí. Y si lo hace los Lakers, lógicamente habrán encontrado un atajo en la conferencia oeste, que lo necesitan. Pero está, insisto, por ver que sean capaces de lograrlo. Pero su caso, de cualquier modo, yo creo que es muy, muy interesante por lo desconocido, y por eso queríamos traerlo aquí, porque reúne muchos ingredientes de historia en la que faltan bastantes piezas para completar ciertos puzzles, Gonzalo, y eso es lo que hemos intentado hacer. No queríamos obviamente abordar al Ayton de los Lakers porque no tenemos aún recorrido, solo tenemos esperanza, y que en el mejor caso le hiciera falta, imagínate, ¿no? Un escenario así, rompedor, exigente, para espabilar de una santa vez. Mira que hay incógnitas esta temporada, ¿eh? Pues Ayton
es una de las más grandes. Andrés, muchas gracias. Vamos a despedir recordándoos una vez más que tenéis en la descripción y en el comentario fijado el enlace para descargaros de forma gratuita el especial de Stephen Curry. Eso es. Y recordad que nos ayuda mucho cualquier like que deis en alguna de las plataformas y por favor, si es posible, para echar un cable al reverso al proyecto, pues suscribíos al canal de Gigantes en YouTube. Andrés, insisto, muchas gracias. Un placer. Gracias a todos vosotros, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en el reverso la próxima semana. Un abrazo. Hasta entonces.